tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco, como siempre, que nos regale unos minutos Javier Oliva Posada, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de un experto en temas de seguridad. Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Participar en tu espacio. Siempre importante conocer tu opinión. A ver, de entrada, lo primero que te pregunto, para ti, ¿qué opinión tienes de esta Ley de Seguridad Interior? A mí, desde luego, me parece una buena noticia, porque es un instrumento jurídico que al menos desde el año 2003 se venía discutiendo y que por distintas circunstancias se había aplazado su realización. Yo lo estimo sobre todo por una falta de compromiso de las autoridades locales para hacerse responsables de estas tareas, sobre todo de mantener corporaciones policíacas eficientes. Entonces, me parece que establecer estos criterios fijos y que necesitarán, entre otras cosas, Francisco, pues transparentar los multimillonarios recursos que reciben de la Federación para la aplicación en materia de seguridad pública y equipamiento de sus policías estatales y municipales. Entonces, me parece que está muy bien. El artículo 5º transitorio establece la obligatoriedad a la autoridad local para que cuando una vez que ha solicitado y se le ha conseguido la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, presente un calendario de en no más de 180 días para que la policía local se haga responsable de esa misma tarea. Entonces, me parece que en ese sentido es un avance para no solamente para las policías, desde luego, sino también acota las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que como sabemos de origen no les corresponde. Es positiva, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, es positiva porque le da un marco legal al trabajo y a la labor de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. Pero, como bien mencionas, el tema nodal, el tema principal de esto es la estructura de las policías federal, estatal y municipal, que es donde está el gran problema. Ahí es donde se centra precisamente, y me parece, esta ley es una ley breve, de 36 artículos, 6 transitorios, una exposición de motivos de poco más de 200 páginas, que fue ampliamente discutida. Yo discrepo seriamente de esos señalamientos de que no se ha discutido lo suficiente, perdón por la alusión personal, pero yo participé tanto en los foros de la Cámara de Diputados, que se llevaron a cabo en el mes de febrero de este año, como en el que se realizó en el Senado de la República el pasado lunes 11 de septiembre, que duró de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y se transmitió por todo el tiempo, se transmitió en el canal del Congreso. Entonces, me parece que es una ley que se discutió y analizó lo suficiente, y yo lo que me cuestiono respecto de los críticos, que qué bueno que existe, porque es parte de la pluralidad de la democracia, es muy bien, no a esta ley, sí a cuál. Seguimos como estamos, seguimos en esta pendiente, en esta inercia de violencia, sin hacer mayor esfuerzo en materia jurídica, al menos para darle precisión a las actividades interinstitucionales. Para mí la respuesta es que no. De hecho, es una respuesta que se tardó, sobre todo por parte del Poder Legislativo. Se había solicitado esta ley, al menos en lo que va de esta administración, casi desde el primer año, y hasta ahora se está concretando, Francisco. Lo que no hemos escuchado, y yo quisiera pedirte a ti, si tú tienes alguna opinión al respecto, no hemos escuchado cuál es la opinión de las Fuerzas Armadas con respecto a esta ley. Bueno, mira, yo el único elemento que tendría disponible para señalar es tanto el discurso del almirante secretario Francisco Vidal Soberón Sanz el 20 de noviembre del 2016 y el discurso del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, del pasado 20 de noviembre, ceremonia muy importante porque es cuando se conceden los reconocimientos, condecoraciones y ascensos a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y en los dos discursos de manera explícita, teniendo al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los presidentes de las mesas de coordinación política de las dos cámaras, solicitar la ley. Entonces me parece que más que recoger una reacción, una opinión de los integrantes de las Fuerzas Armadas, me parece que se atiende a una peculiaridad que tienen los militares mexicanos respecto a los militares latinoamericanos. Los militares latinoamericanos, cuando han actuado en política, han anulado las leyes.
los militares mexicanos piden leyes para mejor actuar, y yo creo que eso también tendríamos que valorarlo de manera positiva. Perfecto. Te escuchaba, Javier, esta tarde con Pepe Cárdenas y me llamó la atención porque, vamos, muchos tenemos la misma duda y la acabo de expresar antes de entrar al aire con esta entrevista. El presidente dice, la voy a promulgar, pero también voy a dar un plazo para que la Suprema Corte de Justicia vea si es inconstitucional o no esta ley. Y apenas pasaban unos minutos y la ley se promulgó ya en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica que al día siguiente, esto es mañana, entra ya en vigencia. Entonces, ya no entendimos cuál va a ser el papel de la Suprema Corte. Sí, lo que pasa es que varios organismos y personalidades políticas, incluyendo algunos senadores, han manifestado su disposición o interés de recurrir o interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo que hizo el presidente fue decir, muy bien, no voy a utilizar los recursos que como titular del Poder Ejecutivo me confiere esta ley hasta que, si hay recursos de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia resuelva. Es decir, es una decisión política, no jurídica. O sea, vamos, entra en operación si la Suprema Corte en un momento dado toma decisión de que es inconstitucional, se corta en ese momento. Si es que hay quien presente los recursos de inconstitucionalidad, hay que ver si se presentan o no. ¿Hay futuro para una controversia? Mira, desde mi punto de vista no, porque sería un error muy grave que siendo una preocupación del Poder Ejecutivo, habiendo sido aprobado por las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Origen, la Cámara de Diputados y la revisora, la Cámara de Senadores, la pendiente de violencia que vivimos en el país y que no se cuidaran los aspectos de la estrategia y técnica jurídica, pues me parecería un muy grave error. Es probable, no estoy muy seguro de que vayan a interponerse estos recursos de inconstitucionalidad, y en el caso de que se presenten, mi vaticinio es que de todas maneras la ley va a quedar sancionada. Entonces, digamos, el presidente, como lo hizo en el evento de la entrega del Premio de Derechos Humanos, donde el galardonado y el presidente de la Suprema Corte, Raúl González Pérez, le solicitaron al presidente ahí mismo en público en sus discursos de que esa ley tenía que discutirse más, y el presidente fuera de su discurso dijo, oigan, solicito al Senado que abra la discusión de la ley, y entonces fue lo que motivó el foro del 11 de diciembre. Entonces, me parece que está cuidado todo este proceso jurídico-político, y por lo tanto, bueno, pues tendrá que ser sancionada esta ley por el bien de los mexicanos también. Javier Oliva, como siempre, un gusto y el interés de escuchar tu opinión sobre temas de seguridad. Muchas gracias.